da consejería, es que por lo regular la persona, por alguna situación particular, ¿verdad?, no comparte lo que le está sucediendo con las personas en la iglesia. No necesariamente tiene que ser con el pastor, con la pastora, sino con algún hermano o alguna hermana. Esa es, para poder romper con ese ciclo y con esa situación, uno tiene que buscar a alguien que uno sepa que sea un cristiano maduro y compartirle lo que está experimentando, lo que está haciendo, porque se trata de su vida y la vida de Dios tuvo misericordia, ¿verdad?, de la vida suya y de la vida de tus hijos, porque no me lo calles, busque a alguien. Si tienes un trabajo, busque a alguien en su trabajo. Esa es una cosa que nosotros tenemos que dejar atrás, y lo que esté pasando, lo que hayamos cometido, como dice uno, el pecado que hayamos tenido, la situación que le hayamos fallado a Dios. Bueno, nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Somos vulnerables, en algún momento cada uno de nosotros puede fallar, puede caer, pero lo importante es que usted sepa que hay personas en las iglesias que no le van a juzgar, que no le van a condenar, que no van a meterse más allá de lo que usted le exprese a esa persona, sino al contrario, están ahí para ayudarle, para orientarle, para socorrerle. Y entonces, ¿qué fue lo que pudiste hacer? Bueno, en el año 99, cuando yo por primera vez rompo el silencio, le hablo a una amiga mía, esta amiga mía me dice que hay un ministerio que trabaja con las adicciones de las personas, porque yo creía que la adicción de él estaba unida a la violencia doméstica. Por lo tanto, yo fui ahí a buscar ayuda. Y fui a buscar ayuda y me encontré con que yo conocí al Señor todavía más en ese momento. Ahí fue que lo recibí. Ahí fue como verdaderamente yo hice esa profesión de fe, de reconocerlo como mi Salvador. Ahí es como yo puedo decir que en ese momento me sentí completamente restaurada, aprendí del perdón de Dios, aprendí que había un Espíritu Santo que estaba intercediendo por mí. En ese momento ahí me dan ayuda porque ellos tenían consejería, puesto que también debo mencionar que yo no conozco aquí cómo se mueve en las iglesias en Puerto Rico, pero ya en Miami, en Orlando y en Tampa y en estas áreas de la Florida, las mismas iglesias ya tienen trabajadores sociales, personas que están trabajando con este problema. Yo creo que si los pastores de las iglesias me están escuchando, yo creo que este es momento, ya es momento de que ustedes tengan a alguien designado para trabajar con esta problemática, puesto que yo me encontré un caso el año pasado, hace unos meses, donde yo estuve ministrando en una iglesia y pudimos encontrar un caso de violencia doméstica a través de yo estar cantando y dando mi testimonio, y el pastor pudo conseguir la ayuda a esta hermana. Así me pasó a mí. En el año 99 conozco esta ayuda, me empiezan a dar ayuda. En el año 2000 tengo una situación grandísima de violencia doméstica en mi casa. Busco a la policía, para la gloria de Dios lo sacan, pongo una orden de restricción, y pude conocer de la violencia doméstica porque el gobierno me manda a esta escuela, a este taller donde mis hijos y yo íbamos. Seguí cogiendo consejería para mis hijos y para mí, seguí yendo al ministerio, no importando lo que me estaba pasando. Cometo el error de regresarlo a la casa pensando que él iba a estar bien porque le estaba cogiendo supuesta consejería, pero no estaba convertido, no había entregado su corazón al Señor. Para hacerlo así corto, porque es bien extenso, pero el que me esté escuchando o la iglesia que me esté escuchando y me quiere invitar, yo se lo puedo dar más extenso todavía. Te diré que las cosas se complicaron más. Las ropas rotas, los teléfonos rotos, los abusos verbales eran terribles. Pero ya había en mi corazón estaba el Espíritu de Dios ahí, redarguyéndome, ya no había miedo. Ya lo que había era una mujer que el Espíritu le iba diciendo qué tenía que hacer. Calmadamente, hablarle calmada, no incitarlo, no instigarlo. Cuando las cosas se ponían muy feas, avisarle a mis hijos, no abran la puerta, llamen al 911, no salgan, quédense en el closet. Hasta que en un momento dado, ya en el año 2003, ya yo estaba completamente equipada. Y yo le dije, mira, quiero el divorcio, no quiero... el Espíritu de Dios estaba ahí. Yo no le dije a una persona, haga esto, como se le dice a los niños, no intente esto en su casa. Yo creo que yo duré 17 años, no dure 17 años, háblalo rápido, no tengas miedo, no tengas vergüenza.
Yo sé lo que es sentir vergüenza, yo sé lo que es sentir que parece que nunca vas a poder salir de ese hoyo, ese miedo de que como quiera te maten. ¿No tenías familiares alrededor tampoco? Pues mira, tenía a mi hermana, solamente a mi hermana, y ironías del mundo, psicóloga, pero no hay psicólogo que sea profeta, psicóloga cristiana en tu propia casa, pero el Señor se valió de mucha gente. Hermana, empezaron a aparecer personas que me dieron apoyo que cuando yo estaba llorando y yo los llamaba y ahí se iban en oración. Eso era lo que cubría que a mis hijos ni a mí nos pasara algo, porque fueron muchos años.